Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel momento Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, como nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Ya estamos en este martes de la primera semana de Adviento, la semana de la fe. Ayer escuchábamos cómo Cristo quedó sorprendido con la fe del centurión, que fue capaz de decirle: no soy digno de que entres en mi casa, Señor, pero di una palabra y mi siervo quedará sano. Hoy Jesús se estremece de gozo, lleno del Espíritu Santo, clama a Dios con inmensa alegría por la fe de los pequeños. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas tan grandes a los sabios y prudentes del mundo, a los científicos, a los racionalistas, a los que quieren tener todo controlado con su mente, y en cambio se las ha revelado a los pequeños. No quiere decir que no sea bueno tener ciencia y sabiduría, pero toda ciencia y sabiduría o todo talento que no se dirija a amar a Dios sobre todas las cosas es en vano. Por eso, para agradar a Dios, para vivir según su santa voluntad, hay que tener un corazón de niño, porque así lo dice Jesús: le has revelado estas cosas tan grandes a los pequeños. Luego también el evangelista Lucas revela que Jesús ha recibido todo del Padre. Todo me ha sido dado por mi Padre. Hay una sabiduría tan profunda, una revelación tan íntima de cómo es el misterio de la Santísima Trinidad en estas palabras. Porque Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Y como Verbo eterno, Él todo lo ha recibido del Padre. Todo me ha sido dado por mi Padre. Él procede del Padre, depende en ese sentido del Padre eterno. Todo lo que Él sabe, todo lo que es, todo lo que ha recibido, es porque es engendrado desde toda la eternidad y para siempre por el Padre. Es un Hijo que nace permanentemente del Padre, que todo lo recibe del Padre, porque esa es la relación que Él tiene hacia la primera persona de la Santísima Trinidad. Es engendrado, es concebido eternamente por el Padre, y en ese sentido, como Hijo que procede del Padre, teniendo la misma naturaleza de Dios, siendo el mismo ser de Dios, porque Dios es uno en tres personas, en este misterio tan grande que nuestra mente no alcanza a concebir, vemos que Cristo se relaciona como un hijo que depende totalmente de su Padre. Por eso la humildad es la virtud verdadera del cristiano, la primera virtud que debe resplandecer en un hijo de Dios, porque Jesús tiene esta humildad de reconocer que Él, como persona divina, no es nada por sí mismo, porque Él procede del Padre, Él viene del Padre. Y también nosotros, con mucho mayor razón, con una razón infinitamente mayor, procedemos del Padre y también del Hijo y del Espíritu Santo, porque Dios es uno y trino y es creador. Nosotros venimos de la nada. Jesús no viene de la nada. Jesús es Dios eterno, pero es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y esta característica de depender del Padre es tan necesaria hoy en día de valorar, porque muchas veces pensamos que el poder verdadero es ser autónomo, es ser autosuficiente, es depender de sí mismo.
es ser completamente independiente. Por eso nos aficionamos tanto al dinero, a los puestos, al prestigio, a la fama y a poder dominar las situaciones y las personas. Pero Jesús dice, eso no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es ser pequeñito, es depender en todo de Dios, como Él depende de Dios, como la Virgen María depende de su mismo Hijo Jesús y de Dios Padre y del Espíritu Santo, y como toda la Iglesia también está llamada a ser pequeña en ese sentido. Somos hijos y por eso nos preparamos para nacer en esta Navidad junto a Jesús, para que nazca nuevamente en el corazón de cada uno el verdadero Hijo de Dios, que se sabe dependiente, amado, querido por el Padre Eterno, y que todo lo hemos recibido de Dios. Esa es una gran sabiduría y solamente la puede recibir, gozar y vivir aquel que está dispuesto a tener esta humildad, a reconocer que somos nada sin Dios, a reconocer que todo lo que tenemos de bueno lo hemos recibido del Señor y que no es para nosotros solamente, es para compartirlo y para difundir esta alegría con aquellos que más lo necesitan. Sigamos adelante entonces celebrando este tiempo de Adviento mientras nos preparamos para la Navidad, mientras nos preparamos para recibir a Jesús, pidiendo a la Santísima Virgen ese corazón sencillo, humilde, que no confía en sí mismo, sino solamente en el Sagrado Corazón de Jesús, a fin de seguir su buen ejemplo, amando al prójimo como Él nos amó y amando a Dios sobre todas las cosas, con esta fe que es un don realmente precioso, que es una dádiva que se entrega a aquellos que no confían en su inteligencia, pero que utilizan también su ciencia, su sabiduría, su inteligencia humana para servir a Dios por medio de esta misma fe que Él nos regala. La fe es la certeza de aquellas cosas divinas que no vemos con nuestra inteligencia, pero sin embargo es una comprensión profunda, es saber que es así, es cierto, y una vez que uno adquiere ese don de la fe, puede utilizar también su inteligencia, su ciencia humana, para ir corroborando, explicando y comprobando dentro de ciertos límites, por supuesto, sin que deje de ser fe, todo lo que el Señor nos ha enseñado. Es así como Santo Tomás de Aquino, que escribe la Suma Teológica o la Suma contra Gentiles, no deja de tener un corazón de niño, un corazón sencillo, humilde, por ejercer esa labor intelectual tan importante y tan fecunda para la historia de la Iglesia y para la doctrina católica. Porque Santo Tomás de Aquino sabe que la razón está al servicio de la fe. La filosofía es una sierva de la teología. Y para tener ese espíritu es necesario tener un corazón humilde, como María, como San Juan Bautista, como San José y como todas estas figuras bíblicas que se nos presentan como modelos en este tiempo santo de Adviento.